Señal Villeta Dulce presenta Huellas. Porque cada persona, lugar, cada historia deja una huella en el tiempo. Una noche le cortaron el corazón a la caña y desde entonces se escuchan lamentos por... Un cuento es narrar, contar, describir, y eso se ha hecho desde hace muchos años a través de la tradición oral. Relatos que pasaban de generación en generación y nos llevan a través de la historia, de personajes y de lugares. Luego las letras se juntaron para contar, para seguir con la magia, esta que continúa ahora con imágenes que nos trascienden y nos hacen soñar. Las cortan como a la caña por el placer de cortarlas. Es que yo iba bajando de llevar un almuerzo y venía para la casa y me encontré los mojanes picando leña y la viejita tenía el pañuelo, la ruana del viejito, y el viejito tenía el pañolón de la viejita puesto, y que hacían de comer en toda la carretera y a pasar plátanos, y como en una inviernada yo les prendía la candela. Bueno, y llegaron ahí frente donde estaban picando leña, llegaron a pedir algo de comer o de algo para que les dieran. Seguro la señora no les dio y la casa se les abrió por la mitad de la señora. Por no darles algo les pidieron y no les dio. Conocer el lugar donde vivimos hace que despierte en cada uno de nosotros ese sentido de pertenencia, eso que hace que queramos protegerlo, cuidarlo y preservarlo. Continuamos con la magia de saber quiénes somos, qué tenemos y qué tenemos que valorar y qué tenemos que cuidar. Soy de un lugar que se fundó a la orilla de un camino, un sitio para descansar, enclavado entre montañas, tierras fértiles y hermosos ríos, que esperó su momento y su hora para brillar y crecer con el paso de los años. Una noche le cortaron. Estamos aquí en uno de los lugares más representativos de Villeta, que es nuestro parque principal. Y uno se encuentra con esos amigos con los cuales uno puede hablar y charlar de muchas cosas. Don José Antonio, ¿hace cuánto conoce Villeta? Aproximadamente unos 48 años, a 49 años. Me siento hijo de este bella municipio, me siento muy bien, me ha recibido muy bien, he tenido mis raíces, gracias primeramente a Dios, y aquí que me recibió bien el pueblo de Villeta. ¿Cómo se acuerda usted cómo era ese pueblo hace 49 años? ¿Cómo era Villeta? Villeta, aquí era la plaza de mercado, por acá por ese lado pasaban los buses de la Santa Fe, esta era la calle principal, para la avenida de los carros, de los que iban para Útica, La Magdalena, Quebrada Negra. Por acá el parque no era como actual, pero aquí era principalmente para salir para las veredas. ¿Cómo era el servicio público? ¿Había alguna hora específica para uno irse para Bogotá? ¿Cómo era esa época? No, eso era salir uno a la Y o al Bolivariano, allí era el Bolivariano, al lado de la plaza de mercado. Bueno, y podemos hablar un poquito cómo eran las fiestas de esa época, cómo se vivían. Ay, muy agradable, muy honestamente, y todo era música de cuerda. Era gente campesina, pastorear era muy bueno para uno estar por allá, para uno estar mirando el negrito que tocaba las maracas, y los baños en Paso Real, que era muy nombrado, y las casetas, en ese tiempo habían casetas. Ajá. De cerveza ahí en Paso Real. Y se iba uno a bailar. Que fuimos a la misa, era un viernes que nos tocaba ir un viernes de Dolores, nos tocaba bajar
todos los viernes de Dolores a hacer un cursillo allá en la iglesia. Y cuando salimos tarde, salimos como a las 12 de la noche de allá. Y ya cuando salimos estaba todo cerrado, todas las puertas, todas las tiendas, todo estaba cerrado. Y nosotros ahí solas ahí en el parque sin haber con quién conversar ni nadie. Entonces la señora alma bendita, la señora Rita se fue. Se dijo, vámonos para el paseo, para allá miramos a mirar a ver qué pasa. Y nosotros nos fuimos para allá y en ella se formó una brusca y salimos en carrera de allá. y todo oscuro, todo se botaban las butacas por uno y otro. Y cerquita del río, y el mío para salir de allá que no le metiera uno para el río. Y volvimos, salimos a este lado al parque y volvimos, nos estuvimos ahí un rato sentados mientras aclaraba el día para venirnos. Una noche le cortaron. La esencia de nuestro parque está en que es el sitio de reunión, donde todas las personas vienen a pasar su tiempo para hablar de aquellos bonitos momentos, para hablar de todos los acontecimientos que suceden acá. Y eso es la magia que hace que Villeta todavía tenga ese sentido tan bonito de pertenencia y que todavía nosotros podamos venir a disfrutar de estos espacios tan bonitos. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos para seguir en este programa tan maravilloso. ¿Sabían ustedes que esta pileta tiene 100 años? Pues bueno, eso es lo bonito también de conocer todos estos monumentos y estos lugares que hacen parte de nuestra historia y de lo que somos. En este caso estamos en nuestro templo consagrado a San Miguel Arcángel. Seguimos conociendo parte de nuestra vida, de lo que somos y nuestra esencia, que es lo más importante. Lo que somos, lo que seremos. Pienso yo que Villeta no puede olvidarse de dónde arrancó. Definitivamente, como lo decías tú, la historia de la iglesia, la historia de Villeta va amarradita a la historia de la iglesia católica, va amarradita a San Miguel Arcángel, por eso se llama la Villeta de San Miguel, va amarradita a quienes con los conquistadores llegaron también, no solamente los conquistadores, con Colón no solamente llegaron toda esa gente malosa, sino que definitivamente uno de los puntos que obligaron a Cristóbal Colón, que lo obligaban a traer, era a los evangelizadores de ese momento. Entonces con los españoles llegaron también, pues definitivamente fueron muchos los religiosos. Aquí la iglesia de Villeta tenía una historia muy rica a nivel de iglesia, y a nivel de iglesia ha sido muy importante. Aquí en Villeta, por decir algo, parte de la historia que Villeta tiene de la iglesia en Colombia es que era la casa de descanso del primer cardenal que tuvo Colombia, el primer cardenal que tuvo Colombia, precisamente donde hoy en día es el Colegio Alonso de Olaya. Esa era la casa de descanso del cardenal. Y pienso que así muchísimas cosas van ligadas a la iglesia, la historia de Colombia, la historia de Villeta, la historia de la iglesia. El templo de Villeta se fundó prácticamente desde la fundación de Villeta, pues fue una choza rústica y cada año la iban construyendo mejor y la iban adecuando. Tan es así que lo que conocemos de la ciudad de La Panela, en su templo era solo en piedra y la casa cural era solo en ladrillo rústico. Más adelante, el padre Rafael José Urrego la pañetó y en 1951 por primera vez el reloj de la iglesia se colocó. Eso fue una noticia monumental, todo el mundo venía a ver el reloj porque era un reloj traído
para esta parroquia y era suizo, su maquinaria era suiza y todo el mundo vivía contento mirando el reloj, que por primera vez en la región del Gualibá, Villeta contaba con un reloj automático, aunque se le daba cuerda de manivela, pero era una cosa espectacular, muy bonita. Más adelante, el padre Rafael José Urrego, quien fue el que transformó ya el templo, lo pañetó, arregló la fachada, dijéramos. Estas columnas que vemos, hay unas en pura piedra y adentro ya en la casa cural hay las columnas hechas en pura piedra. Las campanas fueron renovadas hace muy poquito, pero esas campanas eran viejísimas, era de un bronce especial traído desde España donde fabricaban estas campanas. El templo parroquial es innumerable las cosas que el padre Urrego, Rafael José Urrego, hizo, tales como el teatro cultural que lo tenía y lo que se lucraba del teatro era para darle a los pobres comida y algún sustento a través de la parroquia. El padre Urrego modificó el teatro, que por primera vez en la región del Gualibá había un teatro con máquinas especializadas en Cinemascope y puro Technicolor, que en ese tiempo era espectacular. Las películas que se miraban de aquella época era El Santo, de mucha película mexicana, que era la importación de esa época. Buenos días, joven. Buenos días, very good morning, señora. Señorita, aunque se tarde más. Oye, bueno, usted dispense. Hay cosas que no se camuflajean a la primera, pero una señorita tan señora como usted merecería ser señorita, señora. ¿Y desde cuándo está usted casada? Acabo de darle a entender que soy soltera. Orejas, dispense, sabe que esta chompeta me falla un poquitín. ¿Y su guaypo, cómo está su marido? ¿Cuál marido? Enanitos, póngase en orden de veras, pues si usted no tiene marido ni yo tampoco, pues cambiemos la hoja, hablemos de otra cosa. ¿Sus hijos, cómo están sus hijos? ¿Los hijos de quién? Los hijos de... hijos, pues si tampoco existen, ¿verdad? Mire, carnalita, ¿por qué mejor no borramos el tema de la family y ligamos una plática? ¿Me gusta platicar? No, pero ¿qué me dé, carnalita? A mí la plática me destorlonga. Y mire, yo puedo ligarle un tema rara, güey. Por ejemplo, mire, yo soy un chavalo que tiene 28 años. En el barrio me dicen las muchachas el griego, por el perfil. Uso muy buena garra. Los muchachos a mí me dicen Tintán, porque en mí todo es música. Y a través de los tiempos se fue reformando, hasta que el teatro dejó de funcionar. Sus máquinas quedaron abandonadas. Lástima, porque es un recuerdo muy grande de la región, de unas máquinas españolas que llegaron para producir el famoso cine en la ciudad de Villeta. Otra cosa del templo es que antes de que se construyera no era nomás sino las dos torrecitas. No tenía donde está la cruz, sino eran las dos torrecitas. Y hay muchas leyendas, que se estrelló una avioneta, que un temblor se cayó. No, simplemente para colocar el reloj hicieron esa pirámide para empotrar el reloj y le colocaron la cruz. Y ahí también se le colocó un pararrayos, porque antes no tenía pararrayos el templo parroquial.
conservadores, pues que venían toda chusma a sacar en carrera a los liberales. Tocaba uno meterse por entre el monte para que no lo pillaran, para que no lo mataran a uno. Pero a algunos le decían chulavitas, eran los conservadores. El hecho de tener aquí dentro de nuestro templo parroquial los restos del único presidente que ha muerto siendo presidente activo, que fue el presidente San Clemente, entonces sí están dentro del templo parroquial de Villeta. Es decir, hay cosas que nos unen muchísimo, que esa historia no se puede borrar con nada, y definitivamente pues es la historia que marca y que nos impulsa hacia el futuro. Pienso yo que eso es importante y eso es lo que se lleva en el alma. Aquí en la nave, en una de las naves, está enterrado el presidente Manuel Antonio San Clemente, que vivió en Villeta sus últimos años y vino a pasar acá una enfermedad que sufría de los pulmones, como una bronquitis aguda. Aquí se le vino a dar el golpe de estado y aquí él murió tácitamente de guayabo, de ver que cómo lo traicionaron los políticos de la época. Villeta cuenta la historia de que Villeta fue capital de la República de Colombia. Aquí el presidente Manuel Antonio San Clemente emanaba los decretos que decían: dado en Villeta, Cundinamarca, el día tal de 1800 tal, firmado Manuel Antonio San Clemente, presidente de la República, comunícase y cúmplase. Y aquí también tiene mucha historia Panamá. Panamá Marroquín fue el que la vendió, y entonces el presidente de aquella época, Manuel Antonio San Clemente, le mandaba cartas, muchísimas cartas, que no se vendiera a Panamá, que trabajáramos para pagar esa deuda y así recuperar el estado de Panamá. En el año de 1902 fallece en Villeta, Cundinamarca, el presidente Miguel Antonio San Clemente, luego de una larga enfermedad y de una presidencia con muchos problemas. Es un misterio desde allí en qué parte de nuestro templo están los restos de este presidente. Dicen las historias que hay 3 personas que saben el lugar exacto donde él está. Estas y muchas historias más encierran la historia de Villeta. Pues la fotografía siempre, a través de la historia, desde que la crearon hace más de 100 años, siempre ha querido como plasmar un momento en la historia de su vida. Entonces lo bonito de esa época era pues porque Villeta era más rural que urbana, y venían cada 8 días, siempre producido por la venta de la panela. Entonces, como históricamente se ha sabido, la panela, cuando ha tenido buen precio, nuestros campesinos paneleros, ellos les va bien, pero cuando no, entonces se restringe y se resiente la economía. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho de gente que llegaba a tomarse las foticos y toda la cosa, y lo bonito y la anécdota es que la gente llegaba ahí sin afán. Entonces, no, señor Laverde, vengo en 15 días, vengo en un mes, vengo no sé qué, y listo, y la gente venía. Esta cámara pues, fue un día precisamente fue muy interesante, una charla que tuve con Taco, nuestro director del canal. Pues llevé esa cámara, pero creo que la fotografía no la llevé. Es una fotico que logré rescatar, de las pocas que hemos rescatado, que es la entrada del primer carro a Villeta. Cuenta mi tío Manolo que eso fue aproximadamente en 1928 cuando llegó la cámara. Pues no he podido conseguir quien me la restaure, pero estamos ahí tratando de por lo menos conservarla. A lo mejor es una cámara que ya casi, o estar por cumplir los casi 100 años, entonces esta es. Vamos a presentar a su abuelo, que fue el pionero
que en Villeta. Aquí lo tenemos, el nombre de él y por qué él se vino para Villeta, ¿qué lo animó? Antonio Laverde. Es una historia hasta bonita de mi abuelo. Él era analfabeta, no sabía yo, me lo vine a saber fue hasta hace poco. Don Moisés Cifuentes, que es una persona queridísima, representativa de nuestra región, es uno de los mayores activos que tiene nuestro Hospital Salazar de Villeta, y él me comentaba que mi abuelo era analfabeta, pero que él era de una sabiduría y un conocimiento, y entonces lo que me cuenta el tío Manolo y mi papá en su época era que mi abuelo era hijo de un capitán en la Guerra de los 1000 días, y con el dinero que le dieron producto de la muerte de él en la guerra, el gobierno colombiano le dio a él un dinero, y él era de Nocaima y se vino acá a Villeta y compró lo que hoy en día es Supercundi, o donde los más antiguos de Villeta conocieron donde fue la Caja Grande. ¿Usted se acuerda, Rafael, cómo venía la gente, cómo era su vestuario cuando querían estar elegantes en esa época? Pues lo bonito es, me alcanzo a acordar el traje típico villetano, que es tal cual como en alguna época el Instituto de Cultura y Turismo del municipio, en cabeza de la doctora Miramparo Morales, y también por la época de doña Beatriz de Giraldo, desarrollaron eso. Entonces vinieron a mí la mente los recuerdos de cómo aquí en la calle Sexta, donde estamos actualmente, al frente en el famoso almacén Pilar, cuadraban las mulitas y toda la cosa, y la gente se bajaba con sus trajes de drill, con sus camisetas, o sea, muy parecido. Y las mujeres, aunque no eran eso, pero para ciertos eventos sí se vestían como aproximadamente es nuestro vestido actual, con la diferencia que, por ejemplo, la gente que bajaba de Cune, de San Isidro, la Esmeralda, que era más frío lo que es hoy en día, entonces la gente como que se abrigaba. ¿Cómo se vestían las personas? Porque uno ve en unas fotografías y uno veía que la gente los días de mercado venía con su sombrero, con su sombrero, su poncho y su tapapinche, que llamaban, y cotizas. Tapapinche es una vaina que se ponía antiguamente la gente campesina para proteger la ropa. Eso era como una carpa, como un delantal, que llamamos actualmente. ¿Y las mujeres cómo vestían? Con ropa, con naguitas bajitas, en ese tiempo muy bonita la ropa, muy bajitas, digamos. No eran como actualmente, que eso todo es escandaloso. Le cortaron el corazón a la caña, y desde entonces se escuchan lamentos por los... Seguiremos mostrando las huellas de la historia, de los personajes, de los lugares, porque siempre hay algo que contar, siempre hay algo que decir. Esperamos que les haya gustado este programa, con la producción de Señal Villeta Dulce, con el trabajo y la colaboración de compañeros como Javier, como Isaías. Y gracias a ustedes, porque son sus historias, son sus lugares y son ustedes nuestros personajes. Nos vemos en el próximo programa de Huellas. Señal Villeta Dulce presenta Huellas. Porque cada persona, lugar, cada historia deja una huella en el tiempo. Una noche le cortaron el corazón a la caña, y
y desde entonces se escuchan lamentos por